¿Qué pasaría si una camarera, que lucha por sobrevivir mientras cría a un bebé huérfano, arriesgara todo para salvar la vida de un multimillonario que, sin saberlo, está caminando hacia una trampa mortal? Sarah Carter, de 27 años, era una mujer forjada en el crisol de las dificultades. Su vida era un equilibrio implacable entre la supervivencia y la ambición. De día, trabajaba turnos agotadores en Rosie's Diner, con el delantal manchado de café y grasa y las manos callosas de fregar mesas. De noche, estudiaba libros de texto de enfermería, persiguiendo su sueño de convertirse en enfermera pediátrica, un faro de esperanza para niños como los que había visto en hogares de acogida. Huérfana a los 12 años después de que su madre falleciera por cáncer, Sarah había sorteado las brutales realidades del sistema de acogida, trasladada de un hogar a otro, con sus pertenencias metidas en una bolsa de basura, con la confianza erosionada por la indiferencia. Su apartamento de una habitación era un testimonio de su determinación. Un colchón hundido contra una pared descascarillada, una torre de libros de texto de medicina con notas garabateadas en los márgenes y una foto descolorida de su madre, sonriendo en un parque soleado, su único vínculo con un pasado más dulce. El apartamento olía a café instantáneo y leche de fórmula, un recordatorio de su nueva realidad. A pesar del cansancio que se le marcaba en el rostro, la calidez de Sarah era su superpoder. Los clientes habituales del restaurante la adoraban. El señor Jenkins, un veterano de Vietnam con el pelo canoso, juraba que su sonrisa podía ahuyentar sus recuerdos de la guerra. La señora López, una viuda que tejía bufandas para sus nietos, encontraba consuelo en las amables preguntas de Sarah sobre sus vidas. Sarah recordaba sus historias, sus peculiaridades, convirtiendo el restaurante en un refugio en una ciudad difícil. Su vida cambió para siempre una gélida noche de noviembre de 2024. Al cerrar tras un turno de 12 horas, Sarah oyó un débil llanto proveniente del callejón detrás del restaurante, un lugar de sombras, sembrado de botellas rotas y sueños desechados. El corazón le latía con fuerza mientras seguía el sonido. Su aliento era visible en el aire frío. En un contenedor de basura, acurrucada en una manta hecha jirones, había una niña recién nacida. Sus pequeños puños temblaban de frío, y su llanto era apenas audible. Sarah contuvo la respiración. Sus instintos superaban al miedo. Recogió a la bebé con el delantal del restaurante aún atado y corrió al hospital St. Mary's, a 3 manzanas de distancia, con el frágil cuerpo de la bebé apretado contra su pecho. Las luces fluorescentes del hospital zumbaban en lo alto mientras las enfermeras se agolpaban, nombrando a la bebé Lily. Sarah permaneció a su lado toda la noche, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba, con el corazón roto por una niña abandonada a su suerte. La habitación estéril, con sus monitores pitando, contrastaba con el calor frágil de Lily, y las manos de Sarah, todavía con olor a grasa de restaurante, la acunaban, prometiéndole una vida mejor. La trabajadora social del hospital, la señora Hargrove, esbozó un futuro sombrío. El sistema de acogida era un laberinto, uno que Sarah conocía demasiado bien desde su propia infancia. Había enfrentado el abandono, padres de acogida que la veían como un sueldo y el miedo constante de ser desarraigada. No podía dejar que Lily soportara eso. Contra toda razón, sus ahorros de 200, sus días de 16 horas, los susurros de compañeros de trabajo que la llamaban tonta, Sarah decidió adoptar a Lily. Significaba noches de insomnio, saltarse comidas para comprar fórmula y una batalla constante para mantenerse a flote. Los avisos de desalojo de su casero se acumulaban, sus exámenes de enfermería se acercaban y su cuerpo le dolía de agotamiento. Pero cuando la pequeña mano de Lily agarró su dedo, Sarah sintió un propósito más profundo que sus sueños. Cantaba canciones de cuna que su madre una vez cantó, su voz suave pero firme, anclándolas a ambas. Lily no era solo una niña, ella era familia,
una luz en el mundo solitario de Sarah, una razón para seguir luchando. Michael Preston, de 42 años, era un titán de la industria, fundador de Preston Tech, un imperio de ciberseguridad valorado en $4.000 millones. Sus trajes a medida y sus penetrantes ojos azules dominaban las salas de juntas. Su nombre era sinónimo de poder en una ciudad que veneraba la riqueza. Sin embargo, buscaba refugio en los agrietados reservados de vinilo de Rosie's Diner, donde podía despojarse de su armadura de multimillonario. Todos los miércoles se sentaba en el mismo reservado de la esquina, pidiendo salmón a la plancha con salsa de hierbas, un plato que, según él, le recordaba a la cocina de su difunta madre, un raro vistazo a un pasado más dulce. Con el personal, era educado pero distante, con la mirada siempre inquisitiva, como si persiguiera un fantasma. Pocos sabían el peso que cargaba, la culpa por su hermana Emily, de quien estaba distanciada, quien desapareció hacía una década tras una amarga pelea. Emily había sido su confidente, su vínculo con la humanidad, hasta que su pelea por su adicción abrió una brecha entre ellos. Había caído en una espiral, se había involucrado con gente peligrosa y había dejado atrás a una hija que Michael nunca conoció. Había pasado años contratando detectives, gastando millones en pistas sin salida por todo el país, refugios, hospitales, antecedentes policiales, pero la pista estaba perdida, y la culpa era como un cuchillo en su pecho, retorciéndose, con cada pregunta sin respuesta. Últimamente, la salud de Michael se había deteriorado. Dolores de cabeza persistentes, fatiga agobiante y un sabor metálico en la boca lo atormentaban. Se despertaba por la noche con la cabeza palpitante, el cuerpo pesado, y lo atribuía al estrés. Reuniones de la junta directiva, demandas, competidores pisándole los talones. Su chef personal, Victor Kane, llevaba una década con él, elaborando cada plato con precisión. Su salmón era un ritual semanal que sumía a Michael en un mundo de caos. Michael confiaba en él ciegamente, ciego al peligro que acechaba en 1900 su cocina. Pero la negativa de Sarah a servirle ese plato sembró la duda, una que pronto desbarataría su vida cuidadosamente controlada. Había notado el extraño comportamiento de Víctor últimamente, sus respuestas cortantes, sus miradas persistentes, pero lo descartó como paranoia. Ahora, las palabras de Sarah resonaban, una advertencia que no podía ignorar. Victor Kane, de 58 años, era un fantasma en la órbita de Michael, finoso, con el pelo canoso recogido y una mirada fija. Era un maestro de la cocina cuyo salmón a la plancha era el ritual semanal de Michael. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, sus platos impecables, pero Víctor era un hombre de sombras. Sus respuestas cortantes y su costumbre de entretenerse en la cocina del restaurante inquietaban a Sarah. Lo había pillado una vez murmurando al teléfono en el callejón detrás del restaurante. «Paciencia, está funcionando». Las palabras le provocaron un escalofrío, aunque no supo explicar por qué. El pasado de Víctor era una bóveda cerrada, su fachada tranquila ocultaba una rabia latente. Era invisible para hombres como Michael, un sirviente en su mundo de riqueza y poder. Y esa invisibilidad alimentaba un odio más profundo de lo que nadie sospechaba. Su habilidad culinaria era su arma, y la manejaba con precisión, esperando el momento oportuno, con sus motivos envueltos en secreto. Sarah lo había visto observando a Michael comer, con ojos fríos y calculadores, y eso despertó en él un miedo que no podía quitarse de encima. El Rosie's Diner era una reliquia viviente, con su letrero de neón parpadeando como un latido, sus cabinas de vinilo agrietadas pero llenas de historia. Era un microcosmos de la ciudad. El señor Jenkins, de 72 años, con sus historias de guerra mientras tomaban un café solo. La señora López, de 65, tejiendo bufandas para sus nietos en la cabina de la esquina. Tommy, de 19,
el repartidor ahorrando cada centavo para la universidad comunitaria. Para Sara, el restaurante era un salvavidas y una carga, un lugar donde ganaba $9 la hora, pero se enfrentaba a un juicio por adoptar a Lily. Sus compañeros de trabajo, encabezados por Carla, una camarera de lengua afilada y resentida, susurraban a sus espaldas: «Está loca por aceptar una niña que no puede mantener». Para Michael, el restaurante era un escape, un lugar para ser simplemente un hombre con un plato de salmón, no un multimillonario con las expectativas del mundo. Rosie, la brusca pero bondadosa dueña del restaurante, mantenía el lugar en funcionamiento, sin que su mirada aguda se perdiera nada. Había visto la lucha de Sara, la soledad de Michael y la silenciosa amenaza de Víctor, aunque no podía identificarla. El restaurante era donde sus mundos colisionaban, un escenario de secretos, sacrificios y salvación. El señor Jenkins era un veterano de Vietnam con voz grave y una debilidad por Sara. Se sentaba en la barra, tomando café, contándole historias de su pelotón, mientras le pasaba billetes de $5 para los pañales de Lily. Le temblaban las manos por la edad, pero su corazón era firme, su lealtad a Sara inquebrantable. La señora López, con las manos firmes a pesar de la artritis, tejía bufandas en el reservado de la esquina, con la mirada cálida y sabia. Había perdido a su esposo por un infarto y veía a Sara como a una hija, ofreciéndole consejos en voz baja entre puntadas. «Eres más fuerte de lo que crees, mija». Tommy, el repartidor, admiraba la determinación de Sara, llevándose a escondidas el pastel que le sobraba para Lily. Soñaba con estudiar ingeniería, guardando sus propinas en una lata debajo de la cama, su sonrisa tímida como un don excepcional. Juntos, formaron una familia improvisada, sus vidas entretejidas en el ritmo del restaurante, su apoyo como un salvavidas para Sara en sus momentos más oscuros. Era un miércoles lluvioso de enero de 2025, la noche tranquila del restaurante, cuando el mundo se tambaleaba. Sara limpiaba la barra, Lily dormitaba en una sillita de coche cerca, sus leves ronquidos reconfortaban la tranquilidad. Víctor llegó con el salmón de Michael, colocando el plato en la bandeja con un gesto de la cabeza. Su mirada, fría e indescifrable, se detuvo en Sara, provocándole un escalofrío. Ese mismo día, lo había oído en el callejón, su voz baja y aguda a través de la puerta trasera entreabierta. «Está casi listo, no sospechará nada». Su formación como enfermera le vino a la mente. Envenenamiento por arsénico, fatiga, dolores de cabeza, un sabor metálico. Había notado que Michael hacía muecas últimamente, con la mano apretada contra la sien, la piel pálida, casi gris. Lo había visto frotarse la mandíbula después de beber agua, con los ojos cargados de cansancio. Cuando Víctor le entregó el plato, cuyo rico aroma ocultaba algo siniestro, sintió un grito ahogado. No podía servirlo. Michael estaba sentado, en su reservado, con el portátil abierto y tamborileando con impaciencia. Su traje estaba impecable, pero sus ojos estaban cansados, ensombrecidos, su piel cetrina bajo las luces fluorescentes del restaurante. Sara se acercó, con las manos temblorosas y el plato pesado en la mente. «Esta noche no hay salmón», dijo, con la voz apenas audible, el corazón latiéndole tan fuerte que temió que lo oyera. Michael frunció el ceño, con un destello de fastidio en el rostro. «Está en el menú». «¿Cuál es el problema?». Sara miró hacia la cocina, donde la silueta de Víctor se asomaba por la ventana, con la mirada fija en ella, sin pestañear. «No es seguro», tartamudeó, con la voz quebrada, por el peso del miedo. Michael se inclinó hacia adelante, su voz baja, peligrosa, interrumpiendo el murmullo del restaurante. «¿Qué estás diciendo, Sara?». El restaurante se quedó en silencio. El señor Jenkins hizo una pausa a medio sorbo. Las agujas de tejer de la señora López permanecieron inmóviles. Tommy paralizado en la barra con el trapo colgando en la mano. A Sara se le hizo un nudo en la garganta,
con el pulso acelerado. No puedo explicarlo. Solo confía en mí. Michael entrecerró los ojos, escrutando su rostro, pero vio el miedo en sus ojos, puro, sincero. Agarró su abrigo y salió furioso. La campanilla de la puerta sonó como una advertencia. La lluvia se tragó su silueta mientras desaparecía en la noche. La decisión de Sarah la atormentaba. Había arriesgado su trabajo, su único sustento, por una corazonada que podría costárselo todo. Rosie la tomó aparte al día siguiente, con el rostro serio pero preocupado y la voz baja en el restaurante vacío. «No puedes rechazar a un cliente como Preston», dijo, limpiándose las manos en el delantal. «Él da mejores propinas que nadie, mantiene este lugar a flote. ¿Qué pasa, Sarah?» Sarah no podía explicarlo, no sin sonar paranoica, no sin pruebas. Pasó su turno distraída, repasando mentalmente las palabras de Víctor, los síntomas de Michael, la forma en que la mirada de Víctor seguía cada uno de sus movimientos. Los chismes de Carla no la ayudaron. «Está perdiendo la cabeza», se burló Carla a las otras camareras, y su voz resonó por todo el restaurante mientras Sarah fregaba las mesas. «Ahora se cree detective haciéndose la heroína». Sarah los ignoró, pero las palabras le dolieron, hundiendo sus dudas y aumentando su miedo a haber cometido un error. En casa, meció a Lily para que se durmiera. Sus libros de texto estaban intactos sobre la mesa de la cocina, con las páginas dobladas por el abandono. Su casero había dejado otra orden de desalojo, la tercera del mes, exigiendo $1,200 de alquiler atrasado. Sus ahorros se habían esfumado. Sus exámenes de enfermería estaban a semanas de distancia y le dolía el cuerpo de cansancio, pero la sonrisa de Lily, amplia, desdentada, pura, era su ancla, su razón para seguir adelante. Los problemas de Sarah se agravaron. Empezó a hacer turnos extra, con el cuerpo dolorido por estar de pie 16 horas al día, los pies ampollados, la espalda agravándose. Se saltaba comidas para comprar pañales, con el estómago rugiendo mientras estudiaba, a la luz de la lámpara, y los ojos ardían por la falta de sueño. Una noche, encontró una carta debajo de la puerta. Un donante anónimo había pagado las facturas médicas y los gastos de adopción de Lily, casi $10,000. Sarah lloró, aferrada a la carta, sus lágrimas manchando la tinta, con el corazón henchido de gratitud por su benefactor desconocido. Susurró un gracias a la habitación vacía, sin saber que era Michael, observando desde lejos, con el corazón conmovido por su valentía. El alivio fue temporal. El propietario le subió el alquiler, alegando gastos de mantenimiento, y los chismes de Carla se volvieron crueles, aislando a Sarah del personal. «Está delirando», dijo Carla, poniendo los ojos en blanco, mientras Sarah fregaba las mesas, con las manos enrojecidas por la lejía. Pero el señor Jenkins y la señora López la apoyaron, dándole propinas extra y ofreciéndole un apoyo discreto. El señor Jenkins, con las manos temblorosas por la edad, le puso un billete de $10 en la mano una noche. «Para Lily», dijo con brusquedad, con la mirada llena de orgullo. La señora López tejió una pequeña bufanda para Lily. La artritis la frenaba, pero no la detenía. «Eres más fuerte de lo que crees, mija», le dijo a Sarah con voz cálida. Tommy también se convirtió en su aliado, robándole el pastel que le sobraba y compartiendo sus sueños de ir a la universidad. «Eres como mi hermana», le dijo una noche, con su tímida sonrisa como un salvavidas. Su apoyo la mantuvo en marcha, una chispa en la oscuridad. Michael no podía quitarse de la cabeza las palabras de Sarah. No era seguro. El sabor metálico en la boca, los dolores de cabeza, la fatiga profunda, los había ignorado demasiado tiempo, culpando al estrés, a las implacables exigencias de su imperio. Pero el miedo de ella, tan crudo en sus ojos, lo carcomía una astilla en su mente. Llamó a su médico a la mañana siguiente, exigiendo un panel toxicológico completo, con la voz aguda y urgente.
Los resultados lo golpearon como un tren de carga. Niveles elevados de arsénico, un veneno lento que podría matar en semanas. Su mente corría, su mundo se tambaleaba. Alguien estaba tratando de matarlo. Sara sabía algo. Había visto algo que él no. Regresó al restaurante la noche siguiente. Su apariencia pulida reemplazada por la urgencia, con la corbata aflojada, los ojos atormentados por la verdad. Sara estaba rellenando el café del señor Jenkins cuando él se acercó, su presencia dominando la sala, el murmullo del restaurante desvaneciéndose bajo su intensidad. «Tenemos que hablar», dijo, con un tono suave pero firme, casi suplicante. Dudó un momento, mirando el asiento del coche de Lily. Su diminuta figura le recordaba lo que estaba en juego. Lo condujo a una cabina tranquila en un rincón donde las luces fluorescentes proyectaban largas sombras. Sara le contó todo. La llamada silenciosa de Víctor en el callejón. Los síntomas de Michael que coincidían con sus libros de texto, de enfermería. Su presentimiento de que el salmón estaba contaminado. Su voz temblaba pero se mantuvo firme. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes a pesar del miedo. «No podía dejar que lo comieras», dijo. Sus palabras un desafío silencioso, una súplica para que él comprendiera. La mandíbula de Michael se tensó, sus manos se cerraron en puños sobre la mesa, su mente a mil. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Antes?», preguntó, su voz baja, casi traicionada, el peso de su mortalidad presionando. La mirada de Sara no vaciló. «Solo soy una camarera. ¿Me habrías creído?». La pregunta flotaba entre ellos cargada de verdad, un desafío a los muros que había construido a su alrededor. Michael no respondió, pero sus palabras impactaron profundamente. La vio, no solo a la camarera, sino a la mujer que había arriesgado todo por una corazonada, que había visto lo que él no, que le había salvado la vida sin saberlo. Michael contrató a Elena Torres, una investigadora privada con reputación de desenterrar secretos. Elena, de 38 años, era implacable. Su mente aguda cortaba las mentiras como una cuchilla. Vestía chaquetas de cuero y llevaba una libreta llena de notas meticulosas. Sus ojos oscuros no se perdían nada. En cuestión de días, descubrió el pasado de Víctor. Una serie de alias, antecedentes penales enterrados bajo maniobras legales y vínculos con el espionaje corporativo. Había trabajado para Richard Hale, un magnate tecnológico al que Michael había llevado a la quiebra hacía una década en una despiadada adquisición que dejó la empresa de Hale en ruinas, a su familia destrozada y su vida destrozada. La venganza de Hale era clara. Lo había perdido todo y culpaba a Michael de todo. Pero los motivos de Víctor eran más profundos. Elena encontró evidencia de compras de arsénico vinculadas a uno de los alias de Víctor. Una escalofriante confirmación de los temores de Sara. Pero había más. Víctor despreciaba a hombres como Michael, que vivían en un mundo que lo hacía invisible, un sirviente cuyas habilidades se daban por sentadas. Su odio no se limitaba al dinero de Hale. Se trataba de poder, de ser visto, de hacerle pagar a Michael por una vida de indiferencia. La investigación de Elena desveló capas de engaño, cada revelación más oscura que la anterior. Víctor conocía a Emily, la hermana de Michael, hacía años. Había trabajado para su traficante de drogas, Carlo, un hombre que se lucraba con su adicción, dándole pastillas mientras ella caía en la depresión. Cuando Emily murió, una supuesta sobredosis en un motel de mala muerte en 2015, Víctor estuvo allí, un cómplice silencioso, con las manos limpias pero la conciencia manchada. Su muerte no fue un accidente, fue un asesinato, encubierto por los contactos de Carlo en los bajos fondos de la ciudad. Policías corruptos, forenses pagados. Víctor vio el bebé abandonado de Emily como una oportunidad para herir aún más a Michael, aunque el cómo seguía siendo un misterio.
Los hallazgos de Elena dejaron a Michael conmocionado. Le había fallado a Emily, culpándose por su lucha, por no haberla salvado de la oscuridad que la consumía. Ahora su sombra se cernía sobre su envenenamiento, un fantasma del que no podía escapar. Redobló sus esfuerzos y le encargó a Elena que encontrara a Carlo, decidido a descubrir toda la verdad y a dejar descansar el recuerdo de Emily. La vida de Sara se volvió más precaria. Su casero le subió el alquiler otra vez, alegando cuotas de mantenimiento, y en cuestión de semanas se enfrentó al desalojo. Su deuda de $1,200 era una montaña que no podía escalar. Los chismes de Carla se volvieron crueles, aislando a Sara del personal. Sus palabras eran como cuchillos. «Está delirando», dijo Carla, con la voz que se oía mientras Sara fregaba las mesas, con las manos enrojecidas por la lejía. «Se cree una heroína salvando a multimillonarios». Pero el señor Jenkins, la señora López y Tommy la apoyaron. Su apoyo fue un salvavidas. El señor Jenkins le puso un billete de $20 en la mano una noche, con voz áspera pero amable. «Por el futuro de Lily», dijo con los ojos brillantes. La señora López tejió una manta para Lily. La artritis la frenaba, pero no la detenía. «Estás haciendo lo correcto por ella», le dijo a Sara con voz cálida. Tommy, ahorrando para la universidad, le dio un trozo de pastel de cereza una noche. «Eres como mi hermana», dijo, con su tímida sonrisa como un faro. La ayuda anónima de Michael continuó. Una beca para el programa de enfermería de Sara. Un cochecito nuevo para Lily, incluso un mes de alquiler pagado en secreto. Sara sospechó de un ángel guardián, con el corazón henchido de esperanza, sin saber que era Michael, observando desde lejos, atraído por su valentía, su corazón, su espíritu inquebrantable. El pulso de la comunidad, los clientes habituales del restaurante se convirtieron en algo más que simples personajes secundarios. Eran el ancla de Sara. Sus vidas se entrelazaban con las de ella. El señor Jenkins empezó a traer fotos antiguas de su pelotón, compartiendo historias de camaradería para animar a Sara, y su voz grave se suavizaba al hablar de Lily. La señora López le enseñó a Sara a tejer. Sus tardes se llenaban de risas, silenciosas mientras cosían bufandas para Lily, un vínculo forjado en la pérdida compartida. Tommy, inspirado por la determinación de Sara, empezó a estudiar más, y sus sueños de ingeniería se vieron alimentados por su ejemplo. Rosie también se suavizó dándole a Sara turnos extra a pesar de su propio presupuesto ajustado. Su aspecto brusco ocultaba el orgullo de una madre. Su apoyo tejió una red de seguridad alrededor de Sara, un recordatorio de que no estaba sola, incluso cuando el mundo se agobiaba. La investigación de Elena confirmó el plan de Víctor. Salmón, con arsénico, una muerte lenta orquestada por Hale, pero alimentada por la venganza personal de Víctor. Michael confrontó a Víctor en su mansión en una tormentosa noche de febrero, el aire cargado de traición. El gran comedor, antaño un lugar de comidas suntuosas, parecía un campo de batalla. Su lámpara de araña proyectaba sombras irregulares sobre el suelo de mármol. Michael estaba de pie junto a la mesa de caoba, sosteniendo el informe del laboratorio, con la voz firme pero cargada de furia. «¿Por qué?», exigió, con la mirada fija en Víctor, quien estaba junto a la puerta de Mindomes, la cocina, con las manos firmes pero el rostro tenso. La fachada de Víctor se hizo añicos, sus ojos ardían con una década de resentimiento. «Eres un parásito», espetó, su voz venenosa, resonando en la cavernosa habitación. «Tú y los de tu clase, llevándolo todo, sin ver nada. Arruinaste a Hale. Dejaste morir a Emily». La mente de Michael se desvió hacia su hermana, su risa, sus pinturas, la pelea que la alejó. La culpa que había cargado durante una década se retorció como una cuchilla. «No me conoces», dijo en voz baja,
temblando de rabia, con los puños apretados. Víctor se abalanzó, con un cuchillo brillando en su mano, su hoja reflejando la luz de la tormenta exterior. La lucha fue brutal. Cristales rotos al caer un jarrón, al suelo. Muebles astillados mientras forcejeaban por el comedor. La lluvia golpeando contra las ventanas. Las fuerzas de Michael flaquearon. El daño del veneno era evidente en sus manos temblorosas, su respiración dificultosa, pero la adrenalina aumentó, impulsada por la traición, por la necesidad de sobrevivir. Desarmó a Víctor, sujetándolo al suelo de mármol, con la rodilla presionando el pecho de Víctor, respirando entrecortadamente. «¡Me envenenaste!», gruñó Michael con voz áspera. «Sabías lo de Emily». Víctor se burló, impenitente, con los ojos brillando con malicia. Ella era débil, ambos lo eran. Quería que sufrieras, que murieras solo, desapercibido, como yo lo he sido toda mi vida. Elena irrumpió con la policía, su chaqueta de cuero manchada de lluvia, su sincronización impecable. La confesión de Víctor salió a borbotones, una amarga diatriba sobre su invisibilidad, su odio por el mundo de Michael, su papel en la caída de Emily. Había estado en el salmón durante meses, saboreando el lento declive de Michael. Cada bocado era un paso hacia la muerte. La policía lo esposaron, llevándoselo a rastras mientras maldecía, su voz resonando en la mansión vacía. Pero Michael pensaba en Sarah, la camarera que lo había arriesgado todo para salvarlo. Michael no podía dejar de pensar en Sarah y Lily. Los ojos de Lily, su sonrisa con hoyuelos, le resultaban inquietantemente familiares, como un recuerdo indeleble, un fantasma de su pasado. Llevaba años buscando a su sobrina, desde la muerte de Emily en 2015. Emily había caído en la adicción, se había involucrado con la pandilla de Carlo y había muerto de una supuesta sobredosis en un motel de mala muerte, mientras su hija, recién nacida, se esfumaba en los bajos fondos de la ciudad. Michael había gastado millones siguiendo pistas, contratando detectives por todo el país, revisando registros desde albergues hasta hospitales, pero todas las pistas se habían perdido, dejándolo solo con culpa. Hasta ahora. Visitó a Sarah en el restaurante un martes tranquilo, el restaurante vacío salvo por la señora López en su mesa de la esquina, sus agujas de tejer tecleando suavemente, el único sonido además del zumbido del letrero de neón. El corazón de Michael se aceleró, su compostura habitual se desgastó, sus manos temblaban mientras permanecía de pie junto al mostrador. «Se trata de Lily», dijo, con la voz temblorosa, casi quebrada, sus ojos buscando los de Sarah. Ella se puso en guardia, su mano descansando protectoramente sobre el asiento del coche de Lily, sus ojos se entrecerraron, el instinto de madre activándose. Michael le explicó su búsqueda de su sobrina, su sospecha de que Lily podría ser ella. «Emily desapareció hace 10 años», dijo, con la voz cargada de dolor, sus manos agarrando el mostrador para estabilizarse. «Tuvo una hija, nacida justo antes de morir. La he estado buscando desde entonces, por cada pista, por cada ciudad. Necesito saber si Lily es ella. Una prueba de ADN sin condiciones, por favor». Sarah dudó. Sus instintos le gritaban que protegiera a Lily, su hija en todo sentido. Pero el dolor de Michael era intenso. Sus ojos brillaban con un dolor que ella reconocía de sus propias pérdidas. Su madre, su infancia, su soledad. Aceptó, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando al firmar el consentimiento, pensando a toda velocidad en lo que podría significar. Los resultados fueron asombrosos. Lily era la hija de Emily, sobrina de Michael. Emily la había abandonado en el callejón, probablemente para protegerla de Carlo, quien la había amenazado de muerte por deudas impagas. El acto de Sarah de salvar a Lily esa noche gélida la había reunido con su familia, un giro del destino que dejó a Michael sin palabras. Se derrumbó en el restaurante,
con lágrimas corriendo por su rostro mientras estaba sentado en su mesa habitual. El peso de una década de culpa lo azotaba como un maremoto. Sara estaba conmocionada. Había salvado una vida, sí, pero también había encontrado una familia. Una conexión que nunca esperó. Pero los hallazgos de Elena añadieron una capa más oscura. Víctor sabía de Lily. La había visto abandonada en ese callejón y guardó silencio, con la esperanza de profundizar. El dolor de Michael. Había sido cómplice del asesinato de Emily, un cómplice silencioso en el encubrimiento de Carlo, asegurándose de que la bebé desapareciera en las sombras de la ciudad. Un acto final de venganza contra Michael. Elena descubrió toda la red. Carlo, el camello de Emily, tenía vínculos con Hale, el magnate tecnológico al que Michael había arruinado. La vendetta contra Michael era un tapiz de venganza, con Víctor como eje central, su odio alimentado por años de invisibilidad. Carlo había matado a Emily para silenciarla. Ella había amenazado con exponer su negocio de drogas a la policía, en un intento desesperado por salvar a su bebé. Y Víctor se había asegurado de que el abandono de Lily pasara desapercibido, una última vuelta de hoja para Michael. El acto de Sara de salvar a Lily había frustrado su plan, exponiendo sus crímenes, un rayo de luz en su oscura conspiración. Michael juró llevar a Carlo ante la justicia para asegurar que la muerte de Emily no fuera en vano, pero su atención se centró en Sara y Lily. Ahora eran su familia, una oportunidad para redimir sus fracasos con Emily, para construir algo nuevo de las cenizas de su pasado. Sara se enfrentó a su propio ajuste de cuentas. La prueba de ADN confirmó la identidad de Lily, pero también provocó el escrutinio de los servicios sociales. La señora Hargrove, la trabajadora social, visitó el apartamento de Sara, con su portapapeles lleno de preguntas sobre sus ingresos, su estabilidad y su capacidad para criar a un niño. ¿Una camarera soltera, adoptando a un niño?, dijo la señora Hargrove con tono escéptico, golpeando el portapapeles con el bolígrafo. El miedo de Sara a perder a Lily era palpable, un nudo en el pecho que se apretaba con cada pregunta, con cada mirada a su pequeño apartamento. Michael intervino y contrató a una destacada abogada de familia, Rachel Cohen, para asegurar la adopción de Sara. Su riqueza era un escudo para la familia que había encontrado. Pero su apoyo no era solo económico. Pasaba las tardes en el restaurante, ayudando a Sara a cerrar, compartiendo historias de la infancia de Emily, su amor por la pintura, su risa antes de que las drogas la dominaran. Sara vio más allá de su fachada de multimillonario al hombre que se escondía debajo, angustiado pero esperanzado, con el corazón abierto por primera vez en años. Hablaron hasta altas horas de la noche. El restaurante vacío, el cartel de Montbesantos, neón zumbando, sus voces suaves mientras compartían sus pérdidas, sus esperanzas, sus miedos. Los clientes habituales del restaurante se convirtieron en algo más que un telón de fondo. Eran el sustento de Sara, y su apoyo se intensificaba a medida que sus dificultades se intensificaban. El señor Jenkins empezó a traer fotos antiguas de su pelotón, compartiendo historias de camaradería para animar a Sara, y su voz grave se suavizaba al hablar de Lily. «Es una luchadora, como tú», le dijo a Sara una noche, deslizándole un billete de $20 para la fórmula. La señora López le enseñó a Sara a tejer. Sus tardes se llenaban de risas silenciosas mientras cosían bufandas para Lily, un vínculo forjado en la pérdida, compartida. «Estás construyendo una familia», dijo la señora López con las manos firmes a pesar de la artritis. Tommy, inspirado por la determinación de Sara, empezó a estudiar más, y sus sueños de ingeniería se vieron alimentados por su ejemplo. Le daba propinas extra, y su tímida sonrisa era un faro. «Lo vas a lograr, Sara», le dijo una noche, ofreciéndole un trozo de tarta de cereza. Rosie también se ablandó, dándole a Sara turnos extra a pesar de su presupuesto ajustado.
Su aspecto brusco ocultaba el orgullo de una madre. «Lo estás haciendo bien con esa chica», le dijo a Sara con voz ronca. Su apoyo tejió una red de seguridad alrededor de Sara, un recordatorio de que no estaba sola. Incluso cuando el mundo la oprimió, Carlos seguía siendo una sombra sobre sus vidas, un fantasma del pasado de Emily, sus crímenes impunes. Elena lo rastreó hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, centro de su operación de drogas, con las paredes manchadas de grafitis y el aire impregnado de un hedor a químicos. Michael insistió en confrontarlo. Necesitaba un cierre para Emily. Necesitaba enfrentar al hombre que le había quitado la vida. Sara le rogó que se mantuviera a salvo, con un miedo intenso por él, con la voz quebrada mientras estaban en su pequeño apartamento. Lily dormía en su cuna, la luz de la luna filtrándose a través de las persianas agrietadas. «Ahora eres la familia de Lily», dijo, aferrándose a las suyas, con los ojos brillantes. «Te necesitamos». Michael prometió regresar, su mano aún sobre la de ella, su mirada firme y resuelta, una promesa de proteger a la familia que había encontrado. El enfrentamiento fue tenso, el almacén un laberinto de sombras y cajas. Carlo, un hombre corpulento de mirada fría y una cicatriz en la mejilla, estaba rodeado de su equipo. Sus armas brillaban en la penumbra. «¿Crees que puedes tocarme, Preston?», se burló, con la voz cargada de desprecio y una sonrisa cruel. Emily era un lastre. Rogó por su bebé, pero tuvo que irse. Era demasiado problemático. Amenazaba con hablar. La rabia de Michael casi lo consumió, con los puños apretados, la visión nublada por los recuerdos de Emily, su sonrisa, su arte, sus promesas rotas. Se abalanzó, con el dolor y la ira como una oleada, pero la presencia de Elena lo mantuvo en pie, con la mano en su brazo y la voz tranquila pero firme. Había alertado a la policía, que irrumpió en el almacén en un aluvión de sirenas y gritos, con las linternas atravesando la oscuridad. La confesión de Carlo, grabada por el dispositivo oculto de Elena, fue contundente. El asesinato de Emily, el abandono de Lily, la financiación de Hale, todo al descubierto. La policía arrestó a Carlo y a sus hombres. Las esposas tintinearon al ser conducidos, pero las cicatrices persistieron. Michael regresó con Sara, con el rostro magullado, el traje desgarrado, pero con el espíritu intacto, con el corazón apesadumbrado por el cierre. Había vengado a Emily, pero fueron Sara y Lily quienes le dieron un futuro. Las vidas de Sara y Michael se entrelazaron y su vínculo se profundizó a través de la pérdida y el amor compartidos. Michael se convirtió en el tío de Lily, enseñándole a apilar bloques, leyéndole cuentos para dormir sobre princesas valientes, con su voz suave en la quietud de su mansión. Los pasillos estériles, antes fríos y vacíos, se calentaron con la risa de Lily, con sus juguetes esparcidos por los pisos de mármol. Financió la escuela de enfermería de Sara, cubriendo su matrícula y libros, pero fue su presencia lo que más significó. Las charlas nocturnas en el restaurante mientras fregaban los mostradores uno al lado del otro, su risa ante las travesuras de Lily, su silenciosa admiración por la fuerza de Sara. Sara, recelosa de su riqueza, se abrió lentamente, compartiendo sus miedos, sus sueños de una vida mejor para Lily, sus recuerdos de las canciones de cuna de su madre. Una noche, mientras limpiaban juntos el restaurante, Lily dormida en su cochecito, el neón del letrero zumbando afuera, Michael tomó la mano de Sara, sus dedos cálidos contra los de ella. «No solo salvaste a Lily», dijo, con la voz cargada de emoción y los ojos brillantes. «Me salvaste a mí». Los ojos de Sara brillaron, con el corazón lleno. «Nos salvamos mutuamente», susurró, con la voz quebrada, sus manos entrelazadas en el silencio. Sara se graduó de la escuela de 1900 en enfermería en junio de 2026
Su birrete y toga eran un símbolo de triunfo sobre probabilidades imposibles. Caminó por el escenario, Lily aplaudiendo en los brazos de Michael, el aplauso de la multitud un rugido en sus oídos. Aceptó un trabajo en la sala pediátrica de St. Mary, donde primero sostuvo a Lily, sus días llenos de niños sanando, sus noches con las risitas de Lily. La mansión de Michael se convirtió en un hogar. Sus grandes habitaciones llenas de pinturas de dedos y animales de peluche, un marcado contraste con su antigua esterilidad. El restaurante siguió siendo su ancla, un lugar de recuerdos compartidos, de panqueques nocturnos y confesiones silenciosas. El señor Jenkins y la señora López se convirtieron en los abuelos sustitutos de Lily, Tommy, su hermano mayor. El señor Jenkins organizó recaudaciones de fondos del restaurante, sus historias de guerra atrayendo multitudes. La señora López tejió mantas para Lily, sus manos firmes a pesar de la artritis. Tommy, ahora un estudiante universitario de primer año de ingeniería, se ofreció como voluntario los fines de semana para cuidar niños. Su tímida sonrisa era una constante. Una tarde, en el verano de 2026, Michael le propuso matrimonio en 1900 en el parque, el aire impregnado del aroma a hierba y luciérnagas. Lily, que ahora tenía 2 años, perseguía a los bichos brillantes con su risa resonando, mientras Michael y Sarah estaban sentados en un banco, con las estrellas brillando en el cielo. Él no le ofreció un anillo, sino una promesa, su voz suave pero segura, su mano encontrando la de ella. «Quédate conmigo», dijo, con los ojos fijos en los de ella, su corazón al descubierto. «No por lo que tengo, sino por lo que somos juntos». El corazón de Sarah se hinchó, sus lágrimas cayeron libremente. Había pasado su vida sola, luchando por cada migaja, pero aquí estaba una familia, construida no con sangre sino con amor, con sacrificio, con valentía. Dijo que sí, su risa mezclándose con la de Lily mientras corrían a alcanzarla, las luciérnagas danzando a su alrededor, la noche llena de posibilidades. La historia no terminó con su unión. Sarah y Michael fundaron la Fundación Emily Preston, una organización sin fines de lucro para ayudar a niños abandonados como Lily, con la misión de brindar refugio, educación y amor. El restaurante se convirtió en su corazón, un lugar donde la comunidad se unía. El señor Jenkins organizaba eventos para recaudar fondos. Sus historias de guerra atraían multitudes que donaban generosamente. La señora López tejía mantas para niños de acogida. Su artritis la ralentizaba, pero no la detenía. Tommy, inspirado por Sarah, hacía voluntariado durante los veranos. Sus sueños de ingeniería se alimentaban del trabajo de la fundación. Rosie donó una parte de las ganancias del restaurante. Su aspecto austero ocultaba un orgullo feroz por la trayectoria de Sarah. El letrero de neón, antaño símbolo de lucha, se convirtió en un faro de esperanza. Su resplandor rojo, una promesa de segundas oportunidades, una luz en la oscuridad de la ciudad. La fundación creció y abrió un refugio en nombre de Emily, con las paredes pintadas con murales de esperanza, árboles, estrellas, niños riendo. Sarah se convirtió en su defensora, hablando en eventos de recaudación de fondos, con su insignia de enfermera reluciente y la voz firme al compartir la historia de Lily, su propia historia, un testimonio de resiliencia. Michael, quien antes era un solitario, encontró un propósito en el trabajo de la fundación, en la risa de Lily, en la fortaleza de Sarah. Financiaba becas, construía parques infantiles y formaba parte de la junta directiva del refugio. Su riqueza era una herramienta para el bien, su corazón abierto al mundo que antes había excluido. La escena final persistió. Sarah, Michael y Lily en el restaurante, compartiendo panqueques, los favoritos de Lily, en una cálida tarde de julio de 2027. El letrero de neón vibraba, proyectando un suave resplandor sobre los reservados agrietados. El aire se impregnaba con el aroma a jarabe y café. Lily, que ahora tenía 3 años,
Se reía con el jarabe en la barbilla, mientras Sara se secaba la cara, riendo suavemente. Su placa de enfermera reflejaba la luz. La mano de Michael descansaba sobre la de Sara, con una mirada agradecida, su armadura de multimillonario desprendida hacía tiempo. Ese día llegó una carta de la comunidad. Un fondo a nombre de Lily, creado por el señor Jenkins y la señora López, para apoyar a otros niños perdidos. Las donaciones llegaban a raudales de clientes habituales, de desconocidos, de una ciudad conmovida por su historia. El restaurante, antaño un lugar de supervivencia, era ahora un símbolo de amor, de familia forjada en el fuego, de esperanza que brillaba con más intensidad que el letrero de neón. La historia tejió un tapiz de altruismo, redención y familia elegida. La negativa de Sara a servir la comida envenenada fue un testimonio de su valentía, desafiando a un mundo que la consideraba solo una camarera. El giro inesperado, Lily, como sobrina de Michael, reveló la intrincada danza del destino, conectando vidas a través del amor y el sacrificio. La batalla final con Carlo trajo justicia para Emily, pero fueron los momentos más tranquilos. Los estudios nocturnos de Sara, los cuentos de Michael antes de dormir, la búsqueda de luciérnagas, de Lily, los que llevaron el corazón de la historia. El apoyo de la comunidad, las propinas del señor Jenkins, las bufandas de la señora López, el pastel de Tommy, el orgullo silencioso de Rosie, los unió, un recordatorio de que la familia se extiende más allá de la sangre, que el amor puede sanar las heridas más profundas. El final fue un rayo de esperanza. Sara, una vez sola, encontró el amor y un propósito. Michael, atormentado por la pérdida, encontró una familia. Lily, nacida en el caos, encontró un hogar. El letrero de neón del restaurante, vibrando a través de los años, simbolizó su viaje de la oscuridad a la luz, un testimonio del poder, de la valentía, el amor y la redención. La labor de la fundación, el apoyo de la comunidad, garantizó que su historia perdurara. Un legado de esperanza para otros. Los espectadores se marchaban con lágrimas y cariño, atraídos de nuevo por la historia por su esencia, su suspenso, sus personajes vibrantes y su promesa de que el amor podía triunfar sobre las adversidades más adversas. Una narrativa que perduró mucho después de que la pantalla se apagara.